Vamos a esperar un poquito, unos minutos. Si alguien me puede ayudar a pasar la liga al grupo de WhatsApp de Pacto de Gracia de Mujeres, se los agradecería mucho. Tuve un problema con el internet, pero creo que ya está bien. Bueno, quiero que me acompañen por favor a Jeremías 7. Estamos viendo ilustraciones que nos da Dios atrás de Jeremías del juicio, pero quiero que vayamos a este capítulo 7, donde vimos la última ilustración que dijo: así como quedó en ruina Silo, así voy a hacer con este lugar. Jeremías 7, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en las palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Entonces, fíjense, Dios le dice a Jeremías: quiero que vayas al templo. Ahí te vas a parar en el templo. Y le dice Dios a dónde se tiene que poner. Dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Imagínense que llegan todo el pueblo, los sacerdotes, todos los servidores, todas las familias, iban llegando al templo y se encuentran a la persona más insoportable que podía haber en ese tiempo, que era Jeremías, parado en la puerta esperándolos, ¿no? A lo mejor ellos querían que los recibiera el ujier con una sonrisa, un abrazo, ¿no? Así nos gusta que nos reciban, Dios te bendiga, hermano, y cariño, ¿no? Pero imagínense que ellos iban como cualquier día a la iglesia y ahí estaba Jeremías esperándolos en la puerta. Y entonces dice: y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, todos los que entráis por estas puertas a adorar a Jehová. Estaban a punto de sufrir el juicio de Dios por su pecado, pero los religiosos no se les quitaba. O sea, ellos iban al templo, ellos fielmente se congregaban a adorar a Dios. Entonces, por eso Dios le dijo a él: vete ahí al templo y les vas a decir: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. O sea, les dice Dios: cambien el rumbo de sus vidas, cambien su comportamiento, y entonces yo no los voy a sacar de aquí. Y dice: no se confíen en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Creo que ya habíamos platicado en otra ocasión que en el idioma hebreo es muy raro que se repita una palabra dos veces. Las únicas veces en la Biblia que vemos que una frase o una palabra se repite es porque es la forma en el idioma hebreo de hacer un énfasis en algo, en una palabra, en una frase. Repetirla dos veces es como ponerla en negritas y subrayado y decir: esto es importante. Pero casi nunca en la Biblia vemos, o quizás la única vez, no sé, que esta palabra está repetida ¿cuántas veces? No dos veces, sino tres veces. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Bueno, me acuerdo ahorita de Isaías, ¿no? Cuando le dice santo, 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 tres veces, que es una forma de superlativo. Y aquí está como superlativo. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Por qué está Dios dando o haciendo este énfasis en el templo de Jehová? ¿Por qué creen que está repitiendo tres veces: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este? Si lo leen en el versículo 4 dice: no te fíes en palabras de mentira.
diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová este. Quiere decir que su hipocresía era superlativa, era enorme, ¿sí? Sus golpes de pecho eran muy evidentes, ¿sí? Templo de Jehová, templo de Jehová. Mostraban una consagración que repetían, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, templo. Mostraban una apariencia tremendísima de consagración a Dios, de devoción a Dios. En extremo demostraban una devoción tremenda a Dios, pero les dice Jeremías, mentira. No te fíes en tu mentira, estás engañado en tu religiosidad. Versículo 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Estaba diciendo, pero realmente si dejas de ser injusto, si dejas de matar gente, si dejas de sacrificar a tus hijos a los ídolos, si ayudas al huérfano, a la viuda y dejas de estar pensando en ti todo el tiempo y egoístamente, solamente en primer lugar estás tú, en segundo lugar estás tú y en tercer lugar estás tú, cuando dejes de ser tú el primero y el último en tu vida y veas las necesidades de los demás y dejes de andar teniendo otros dioses antes que a mí, entonces te voy a preservar en este lugar para siempre. Versículo 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal. O sea, te la pasas robando, ¿sí? Bueno, es que te quedas con cambios que no son tuyos, no declaras impuestos, llegas tarde al trabajo, te llevas los útiles y papelería del trabajo, sacas copias en el trabajo, no devuelves lo que te prestaron, no diezmas y ofrendas. Dice Malaquías, ustedes me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, me han robado. Entonces, adulterando, ¿verdad? Estás teniendo relaciones con hombres o mujeres que no son tu esposa, estás teniendo pensamientos inmorales en tu mente, andas tras dioses extraños. Dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Está diciendo Dios, no me engañas. Tú crees que porque vienes y cantas y te postras y adoras y a lo mejor das un diezmo, una ofrenda y sirves en algo y hablas mi palabra y traes la Torá o la Biblia ahí en tus brazos y la enseñas y la predicas y dices las palabras correctas. ¿Crees que eso te va a salvar si sigues viviendo como vives? Estás engañado, le dice Dios. Es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Quién dijo eso? Jesús también, ¿verdad? ¿Sí? Ahí vemos cómo Jeremías de alguna forma prefigura a Jesús, porque Jesús dijo, ustedes han hecho de mi casa de oración una cueva de ladrones. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Qué importante. Dice Dios, no creas que no me doy cuenta. No creas que eres más inteligente que yo, no creas que porque engañas a los demás me puedes engañar a mí. Dice, versículo 12, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Dije, acuérdense lo que pasó en Silo, acuérdense que tenían ahí el arca, acuérdense que ahí estaba el tabernáculo, que ahí ministraba el sacerdote Elí, que ahí se reunía mi pueblo. ¿Y qué pasó? Lo destruí. Los filisteos lo destruyeron, yo lo permití, dice Dios. Acuérdense que no me he limitado, acuérdate que ya hay un precedente. Ese lugar que dice que ahí se adoraba mi nombre, porque
el que presidía el servicio a Dios era el más corrupto con sus hijos, en el sentido de que que aunque él no lo hacía de alguna forma, se hacía partícipe al permitir que sus hijos anduviesen haciendo cosas inadecuadas, siendo los sacerdotes. Ahí en ese lugar que era el templo, que era santo, ahí los mismos tenían un comportamiento inadecuado y Dios no se limitó a decir a ellos no, arrasó con ese lugar. Así que puede volver a pasar. Y le dice aquí Dios, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar no oíste y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Y luego le dice Dios a Jeremías, versículo 16, tú no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Qué tremendo cuando dice Dios, sabes que ya no ores, ya se acabó, ya la puerta del arca se cerró, ya no ores, ¿sí? Y eso se va a repetir. Dice la Biblia que en el Nuevo Testamento que cuando el padre de familia cerrase la puerta, ya se va a escuchar que va a haber crujir de dientes. Señor, pero ¿por qué? Yo estuve ahí, yo te acompañé, yo estuve en las plazas cuando tú ministraste, yo echaba fuera demonios, yo hablaba en lengua, Señor, yo estuve en todos los servicios de la iglesia, yo estuve en los discipulados, Señor, yo le enseñaba a los niños. ¿Por qué me cierras? Aquí es algo parecido. Dios le está diciendo a Jeremías, ni me ruegues. Está decidido. Este juicio es inminente. Y Dios le está diciendo al pueblo, tu religiosidad, tu mentalidad de iglesia te tiene engañado. Y yo quiero preguntarte, a ti, ¿no será que a ti también te tiene engañado? ¿No será que a mí me tiene engañada? Porque este pueblo estaba engañado, adorando a Dios. ¿Cuántas veces dice templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este? Dios, tú estás con nosotros, Señor. ¿Se acordaban cuando Salomón lo comenté en la primera sesión, cuando Salomón hizo la dedicación y que Salomón dijo que cuando ahí se invocara el nombre de Dios, Él les escucharía? Y aún si hubieran sido desterrados y voltearan a ese lugar, Dios los escucharía. Y ellos pensaban que por ir ahí a invocar, por ir ahí a adorar, a arrodillarse y a clamar a Dios, estaban bien, iban a ser salvos de cualquier juicio. Cuando sus corazones estaban lejos de Dios, cuando sus vidas estaban lejos de Dios, cuando vivían una vida materialista, cuando vivían una vida egoísta, cuando vivían una vida injusta, cuando vivían en pecado. Y sabes, esto puede estarte pasando a ti y a mí porque no estamos exentos. Para eso está, para amonestarnos, porque nos descuidamos y tenemos tanta apariencia, tanta religiosidad, estamos aferrados a que somos salvos porque hacemos todo lo que el cristiano hace, porque servimos, porque vamos a la iglesia, porque predicamos, pero ¿y nuestra vida delante de Dios? Entonces, la última ilustración que vimos del juicio de Dios era cómo quedó Silo, quedó en ruinas, ¿no? Déjame te comparto otras imágenes que vienen allí en la clase que les mandé. Perdón por ponerme tan cerca. Me ven demasiado cerca, perdón. Espero que no se hayan asustado. Luego les dice serpientes en el capítulo 8, 17, que va a ser como serpientes y áspides. Jeremías 8. Porque aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Y os morderán. ¿Te imaginas algo tremendo? Yo creo que yo no sé quién de ustedes, pero ¿a ustedes no les daría miedo a una serpiente que los mordiera?
y los morderá. Y los morderá. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuando viene el juicio de Dios! Muy diferente a lo que vemos en Mateo, que dice que en el nombre de Jesús hollaríamos serpientes. Y cuando Daniel estaba en obediencia a Dios y fue probado, la boca de los leones fue cerrada. Pero cuando viene el juicio de Dios, no hay salvación. Eres presa de todos los ataques y de ese juicio. ¿Qué otra ilustración? Como cinto podrido. ¿Se acuerdan de ese? Como cinto podrido. Ahorita voy a llegar a ese para verlo más despacio. La otra es como, vamos a ver, esto es poco a poco porque vamos a ver esta imagen, como copa de ira. En el capítulo 25:15 habla de la copa de ira. Jeremías 25:15, y ahorita regreso a las otras ilustraciones. 25:15. Dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber a él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Luego la señal de los yugos, uno que se puso Jeremías de madera y otro de hierro, ¿te acuerdas? Y como martillo, vamos a ver el de martillo, capítulo 50, versículo 23, y ahorita me regreso a las otras ilustraciones. Jeremías 50, 23. Dice, ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Dice, ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Quién era el martillo en esta ilustración? En este versículo, el martillo era Babilonia. Fue instrumento de Dios, fue martillo de Dios contra las naciones. Pero aún ese martillo que fue Babilonia, que parecía invencible, que parecía poderoso, aún ese también fue quebrado y también fue castigado por Dios porque se excedió. Pero eso era lo que representaba Babilonia, un martillo. Entonces, imagínate, un martillo, yugo, copa de ira, serpiente, desolación, ruinas, fuego, leopardo, todo esto era terrorífico. Eso era el juicio de Dios. Ahora vamos a ver esta ilustración del cinto. Vamos a tratar de estudiarlo más. Voy a detenerme aquí. Y si me acompañan, capítulo 13, versículo del 1 al 11. Que no vamos a alcanzar a ver tantas ilustraciones que vienen de muchas cosas y muchas enseñanzas en este libro. Está lleno de ilustraciones, pero vamos a ver algunas que a lo mejor son las que son más memorables. 13 del 1 al 11. A lo mejor tú tienes otra que te hizo más impacto. Dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Ese lugar del Éufrates ya era parte de Babilonia. No puedo explicarles porque ya para este tiempo ya Babilonia ya había tomado ciertas áreas, ya estaba Babilonia como una potestad, como una potencia mundial, pero de alguna forma Dios le permitió a Jeremías
porque le dio esta palabra, le dice: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, levántate y vete al Éufrates. Tuvo que ir, no sé, como más de 200 millas, 200, 300 millas, caminar, y donde enterró ese cinto era Babilonia, Éufrates, era ya ese territorio de Babilonia. De alguna forma estaba tipificando o ilustrando que el pueblo iba a ser llevado allá. Entonces, es una cosa tremenda, porque el juicio de Dios, fíjense el énfasis de esto, porque a lo mejor ustedes estábamos viendo el juicio de Dios y vimos imágenes aterradoras, porque si ustedes, a mí me ponen en un lugar donde está un león, un leopardo, una serpiente, ya sé que voy a morir, y voy a morir horriblemente, y estaría aterrada, y lo que les sigue no puedo ni explicarles, porque sabes que de ahí no vas a salir y vas a sufrir tremendamente. Y vimos esas imágenes, olla hirviendo, fuego, copa de ira, pero de repente viene la imagen del juicio de Dios en un cinto podrido. El juicio de Dios no nada más era el dolor que iba a sufrir su pueblo, sino algo que es aún más tremendo que el dolor y el desastre. Y eso es ser apartados de nuestra relación con Dios. Eso es el juicio. Eso debe ser lo que más nos debería de doler. Porque ese cinto que compró de lino, conforme a la palabra de Jehová, lo puso sobre sus lomos, cerca, pegado a su cintura, ¿sí? Tipificaba la relación cercana de Dios con Israel. Yo creo que alguien que te toca la cintura, seas hombre o seas mujer, es algo íntimo, ¿no? O sea, no cualquiera te agarra la cintura. Tu cinturón es algo íntimo, es algo cercano a ti. Y ese cinturón de lino era algo que ponía en la ropa junta, pero era también algo que lucía, ¿sí? Algo que lucía, y es lo que vamos a ver aquí en el versículo 11. Me voy a saltar al versículo 11 tantito, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se junta a mí a toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Así dice, como ese cinto junta a los lomos, ¿sí? Te junta, así se juntara todo mi pueblo cerca de mí, a toda la casa de Israel, para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza, por honra. Esta señal del cinto podrido es una señal del juicio, porque de estar en un lugar privilegiado, donde estaban en esa relación íntima cerca de Dios, de sus lomos, de Dios, del centro de Dios, y podía el mundo, las naciones, ver esa relación que tenían con Dios. ¿Se acuerdan? Las naciones pensaban en Israel y decían: ese pueblo tiene un Dios poderoso. Esa nación que parece insignificante es especial. Todas las naciones veían a Israel como una nación diferente a todas las naciones. La veían diferente porque era la única que tenía una relación íntima con su Dios. Las otras naciones, sus dioses eran falsos. Se perforaban, se pintaban, se tatuaban, hacían ritos y sus dioses no respondían. Pero esta nación, el Dios bajaba. Su Dios descendía en medio de ellos y se manifestaba con esa gloria, con esa Shekinah que llenaba el templo. Y entonces el juicio consiste en que esa relación íntima se había terminado y dijo: vas a agarrar ese cinturón y lo vas a llevar casi 300 millas hacia Babilonia. Estaba ya proyectando lo que iba a pasar, y lo vas a enterrar y lo vas a esconder. El juicio de Dios es cuando su gloria se va. Es lo que vimos en Ezequiel, lo que vamos a ver en Ezequiel. La gloria se va del templo. El juicio de Dios es como cuando Sansón
se levantó y le dijo a esta mujer, Sansón, los filisteos sobre ti, y él pensó que todavía tenía el Espíritu de Dios y ya se había ido. Ese cinto podrido representa el juicio de Dios para su pueblo. El juicio de Dios es que Dios te dejó. El juicio de Dios es que cuando Dios no está, cuando ya no estás cerca de Dios, eres como ese cinto podrido que ya no sirves para nada. Porque lo único que sirve es al que te ciñe, al que está ciñendo. No el cinturón en sí mismo, sino aquel, el que te ha dado el privilegio de estar cerca de ti. Es lo único de valor que tienes. Y cuando tú ya no estás cerca de él, lo precioso de ese cinto era alrededor de quien estaba, la cercanía de quien estaba, pero cuando ese cinto es alejado, es llevado a Babilonia, es enterrado y lo saca. Ya está podrido, ya no sirve. Y si se lo pone el profeta, va a causar admiración, pero no como al principio, porque al principio ese cinto, como dice el versículo 11, al principio dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero ahora ese cinto podrido, cuando se pone, no causa más que burla, causa un desprecio, causa un impacto, pero no positivo, sino negativo. Y así es como fue visto el pueblo de Dios, que por su pecado y desobediencia fueron destruidos. Entonces ese cinto podrido es señal del juicio. Dice el versículo 7, entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Cómo Dios aborrece a los soberbios. Y a veces hay soberbia en nosotros, nos creemos autosuficientes, nos creemos que tenemos la bendición de Dios, nos creemos mejores que los demás cuando nuestro corazón no está contrito y humillado delante de Dios, y dice, así voy a hacer podrir su soberbia, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Vamos a la otra ilustración, la vasija quebrada. Capítulo 19. Versículo 10. Dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, esa es otra ilustración que nos da. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet te enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. La señal de la vasija, fíjate. Vamos a poner la vasija que vimos. Esta es la del cinturón que acabamos de ver. Pero la vasija. Esta es una vasija rota, ¿sí? Una vasija rota, aunque tú la pegues, una vasija rota, aunque tú la pegues, queda algo así. ¿Sí puedes ver cómo se ve pegada? Yo te quiero preguntar, si se rompe una vasija y luego la pegas, ¿esta vasija sirve de algo? ¿Pudieras poner agua sobre una vasija rota? ¿Pudieras poner líquido sobre una vasija rota? No podrías poner nada. Y es lo que dice Dios ahí. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones. Fue y le dijo a Jeremías, ve y vas a agarrar una vasija de barro y la vas a quebrar. Y les vas a decir esto, así voy a quebrantar a este pueblo y esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que ya no se puede restaurar.
que ya no sirve más para nada. Así voy a hacer con este pueblo, ¿sí? Cuando viene el juicio de Dios y no te sometes a la disciplina de Dios, eres como esta vasija rota, que aunque tú la quisieras pegar, ya no sirve, porque ya una vez que está rota y la tratas de restaurar, esas rendijitas, esos pegazones que le haces, no van a poder retener el agua y ya no cumple su función. ¿Sí lo puedes ver? Pero vamos a comparar con otra vasija, con otra enseñanza, un capítulo antes. Ve ahí el capítulo 18 y dice, palabra de Jehová, versículo 1, Jeremías 18:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Miren, aquí estoy ilustrando eso. He aquí él trabaja sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? Aquí habla que le dijo Dios a Jeremías que fuera a casa del alfarero, y él trabajaba, el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. ¿Y qué pasó? La vasija de barro que él estaba haciendo se echó a perder en su mano. ¿Y qué hizo el alfarero? La volvió a hacer. Yo te quiero preguntar, ¿qué diferencia hay entre el capítulo 19 y el 18? Las dos son vasijas, pero una ya era una vasija que había sido formada y ya estaba el barro seco y fue rota. Y ya no sirve más para nada, pero la otra vasija, la del capítulo 18, era una vasija que todavía estaba en manos del alfarero. O sea, ese barro era un barro todavía maleable o moldeable, no era un barro ya seco, ya no era un barro duro, era un barro que no se había endurecido, que se le echó a perder en las manos al alfarero, pero pudo volverlo a formar. Entonces, el juicio de Dios venía y era inminente, pero Dios marca dos tipos de personas que vemos en este libro. Y tienes que entender esta parte. Dios le estaba diciendo a través de Jeremías, va a venir el juicio, va a venir a conquistarlos el rey Babilonia, va a haber destrucción, va a haber sufrimiento, van a tenerse que ir cautivos, y les está diciendo, sométanse al juicio de Dios. Obedezcan a Dios y sujétense a Él. Váyanse con el rey de Babilonia porque el juicio es inminente. Y los que sí se sometan al juicio de Dios y al trato de Dios, representaban como a ellos, al barro que se echó a perder en manos del alfarero, por decirlo así como dice ahí, pero que todavía los va a volver a formar. ¿En cuánto tiempo los iba a volver a formar? 70 años. 70 años iba a volver a formarlos. Pero los que dijeran, no, yo no me voy a someter al rey, yo no me voy a ir cautivo, yo no voy a ser parte de Babilonia, yo voy a huir a Egipto, ¿ustedes no creen que había gente que se quería escapar? Ya estaban rodeados por Babilonia. Ya había secciones de Israel que ya estaban bajo el poder de Babilonia. ¿Ustedes creen que vivían en tranquilidad? No. Muchos de ellos estaban haciendo planes o estaban haciendo estrategias. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a escapar? Pues muchos iban al templo a orar y estaban buscando a Dios. Señor, ayúdanos, está el rey de Babilonia y tú nos has dicho que tú nos vas a salvar si viniéramos a este templo. Mira, Dios, tú sabes que nos estás echando este rey, pero tú nos prometiste que tú estarías con nosotros.
Pero por eso fue Jeremías a decirles, ni te lo creas, porque estás orando las palabras correctas, pero tu vida no es correcta. Entonces, muchos, por otra parte, estaban empezando a pensar, porque así somos todos los humanos, ¿cómo resuelvo algo? Si o no te metes en problemas, estás en problemas y estás piense y piense cómo lo vas a resolver. Y a veces viene el juicio de Dios a nuestra vida, viene el trato de Dios a nuestra vida fuerte, y estamos pensando cómo evitar el sufrimiento, cómo evitar el dolor, cómo evitar. Y Dios te dice, déjate, acepta, sométete. Ya no empeoren las cosas, ya no le pongas más nudos a tu vida, como dice el pastor. Y era lo que esas vasijas suaves tipificaban, que se sometieran 70 años al trato de Dios y Dios los iba a volver a formar. Pero aquellos que se resistieran a la voluntad de Dios, aquellos que se resistieran al castigo de Dios, tratando de escapar a Egipto, tratando de ver cómo se escondían, tratando de no padecer eso, entonces iban a ser destruidos e iban a quedar como esa vasija que es inservible, que ya no sirve más para nada. Una copa de ira ya la vimos, los yugos. Capítulo 27, versículo 2. Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Se hizo unos yugos, Jeremías se los puso para tipificar ese yugo. ¿A quién le ponen un yugo? A lo mejor a los bueyes que van a arar la tierra, un yugo es algo molesto, es una carga pesada. Un yugo es algo que no puedes hacer tu voluntad. Y se los puso en su propio cuello Jeremías por mandato de Dios para que visualmente la gente viera que iba a ser Babilonia para ellos. Iban a ser como un yugo. El juicio de Dios andaban antes libres por la tierra, antes ellos conquistaban otras naciones, antes las naciones temblaban cuando escuchaban que Israel se acercaba, ahora ellos iban a estar bajo un yugo y el yugo era pesado. Muy diferente a cuando Dios dice que su yugo es fácil y ligera su carga, que es cuando hacemos la voluntad de Dios. Pero cuando nos salimos de su voluntad y viene el juicio de Dios, entonces viene un yugo y ese no es nadita ligero. Ese yugo es pesado. La disciplina de Dios es pesada. Ya lo estamos viendo con estas imágenes, ¿sí? Entonces, se lo puso y vamos a ver más adelante ahí en el capítulo 28. Voy a leer desde el versículo 1. Dice, aconteció en el mismo año en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el cuarto año, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, que era un profeta falso, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Si se fijan, como les dije al principio, Jeremías profetizó antes de la invasión, durante la invasión y ya cuando fue la total deportación a Babilonia. Y si se fijan, para este momento ya había venido a Babilonia y ya había tomado parte de los utensilios. Generalmente lo que hacían cuando conquistaban una nación era entrar a los templos de esas naciones que conquistaban y tomaban los ídolos y los ponían en su templo. Pero como en el caso del pueblo de Israel no había ídolos en el templo, porque había ídolos en el corazón y en los lugares altos, pero en el templo no había ídolos, lo que encontraron fueron utensilios, por eso tomaron los utensilios, era una práctica que hacían, tomaban los ídolos, pero aquí no había monos, imágenes, pues tomaron los utensilios. Y este falso profeta, ¿qué le estaba diciendo al pueblo? Les estaba diciendo, no se preocupen,
En 2 años se va a acabar todo. Y Jeremías decía que en 70 años, entonces claro que a ellos no les gustaba 70 años, o sea, toda una vida. 70 años significaba que la mayoría de ellos iban a morir en la cautividad. Es como si te dijeran, vas a pasar, si sobrevives, vas a pasar toda tu vida en prisión. No les gustaba ese mensaje. Y entonces este profeta empezó a decir, no se preocupen, todo va a regresar en 2 años, vamos a estar bien. Versículo 4. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Todo esto se los profetizaba el profeta este falso, Imagínate, es como decir, Dios me está diciendo, yo voy a tratar con Babilonia, yo los voy a salvar, yo los voy a liberar, yo voy a destruir a ese enemigo. Pues a todos nos gusta, si fuera en nuestros tiempos diríamos, amén, amén, Dios está diciendo. Todos queremos escuchar una palabra de buenas noticias, de salvación y de liberación que nos libren de cualquier disciplina de Dios y de cualquier sufrimiento, ¿no? Versículo 5. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos sus transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo a tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años, y siguió Jeremías su camino. Fíjense, quería hasta como ridiculizar a Jeremías, este falso profeta, porque Jeremías traía un yugo puesto, ¿sí? Un yugo puesto para ilustrarle a la gente cómo iba a ser su vida con Babilonia, y agarró a este profeta Ananías y para hacer una ilustración visual le quitó el yugo a Jeremías del cuello y lo quebró. Y dijo, así como están viendo, Dios está diciéndome que Dios va a romper el yugo de Nabucodonosor, de Israel y de todas las naciones en 2 años. O sea, en 2 años Dios va a acabar con el yugo del rey Babilonia y todos van a ser libres. Y entonces dice el versículo 12, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías. Pero fíjense, me llama mucho la atención porque lo leemos fácil, pero se pueden imaginar el grado de tensión que había ahí. Era todo el pueblo oyendo. Y uno decía, Dios me dice que el poder de Babilonia se va a acabar en 2 años y van a ser libres. Y Jeremías diciendo lo contrario. Y todavía este hombre le quita el yugo, lo rompe y dice, Dios me dice que sí va a romper tu yugo. Y me llama mucho la atención que Jeremías no contesta. ¿Qué hizo Jeremías? Vino, dice, ¿qué hizo Jeremías? Rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías. Pero dice que Jeremías, versículo 11, y siguió Jeremías su camino. Así termina el versículo 11, y siguió Jeremías su camino. Qué sabio, qué prudente Jeremías. No se puso a pelear, no, a él no le gustaba discutir, no le gustaba el conflicto. Y fue muy prudente, la palabra ya había hablado, él ya había dicho, si tú verdaderamente eres profeta de Dios, se va a cumplir lo que dices, y si no, pues no eres. Así que mejor Jeremías ya no dijo más y se retiró, pero el que le hizo volver fue Dios. Jeremías se fue,
Pero dice en el versículo 12, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, o sea, fue Dios el que le dijo, vuélvete a Ananías y le vas a decir esto. Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste. El yugo que tenía puesto Jeremías era de madera. Y le vas a decir a Ananías, quebraste un yugo de madera. Mas en vez de ellos, o sea, en vez de los yugos de madera, en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas las naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¡Qué respaldo de Dios! Dios le dijo, háblale así a Ananías. Y acuérdense que Jeremías le dijo al pueblo, cuando es un profeta de verdad se cumple lo que él dice. Y Dios le dijo a Jeremías, vas a profetizarle que va a morir, y ese año murió Ananías, demostrando que el verdadero profeta de Dios era Jeremías. Pero fíjense, vamos a ver el yugo. El yugo que se había puesto Jeremías era un yugo de madera. Fue el que agarró el falso profeta, Ananías, se lo quitó y lo quebró. Pero después Dios le dice a Jeremías, ve y regresa a Ananías y dile que ahora va a hacer un yugo, pero ¿de qué va a ser ahora? De hierro. Un yugo de hierro. Ahora ustedes díganme qué diferencia hay entre un yugo de madera y un yugo de hierro. En primero, yo creo que es mucho más pesado el yugo de hierro. Pero aparte otra cosa, el yugo de madera lo pudo romper Ananías, pero quiero preguntarte, ¿quién puede romper un yugo de hierro? ¿Quién puede romper un yugo de hierro? ¿Qué respuesta me darías? El yugo de madera puede luchar un hombre para quitarse ese yugo, puede rebelarse, puede hacer estrategias para quitarse ese yugo porque es de madera. Pero dime quién puede romper un yugo de hierro si no es el mismo que lo puso, y ese es Dios. Le está diciendo Dios a su pueblo, te voy a poner un yugo de hierro. Ni con todos tus esfuerzos humanos vas a poder quitártelo. Porque el único que va a poder romper ese yugo soy yo el que te lo puso. Y es pesada la mano de Dios. ¿Cuántas veces el pastor dice, cuando Dios disciplina y esa es una frase que el pastor usa, Dios tiene la mano pesada? La disciplina de Dios es dura. Pero si eres hijo, es para bien, porque Él te va a hacer como ese barro cuando no te has endurecido, cuando eres maleable, y te va a volver a hacer. Pero cuando tú te resistes a la disciplina de Dios, entonces eres como esa vasija dura que se quiebra y ya es inservible. Vamos a terminar. Estamos viendo acerca del juicio de Dios varias imágenes. Era tan tremendo este juicio de Dios que vamos a ver que dice el capítulo 21, versículo 5.
Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. ¿Quién está hablando? Dios. Lo más tremendo que le puede pasar a un ser humano es que el mismo Dios se nos vuelva enemigo. Yo creo que todos podemos tener cualquier enemigo en la tierra y saben, el seguir a Dios nos ocasiona que tengamos muchos enemigos. Pero tener a Dios de enemigo es otro nivel. Y aquí dice, pelearé, o sea, Dios mismo, pelearé contra vosotros con mano alzada, con brazo fuerte, con furor y enojo y ira grande. Imagínate a Dios con furia, con enojo grande. Dice Dios, voy a pelear contra ti y con mano alzada. Dime, imagínate la mano alzada de Dios que va a pelear contra ti. ¿Quién va a salir vivo? No podemos pelear con Dios. No podemos pelear con Dios. Pelear como lo hizo Jacob, sí, porque su pelea fue y le lloró y le rogó y le suplicó, pero no irnos en contra de Dios. ¿Qué pecados tenía esta nación? Vamos a ver los pecados de esta nación. No vamos a buscar todos los versículos porque algunos a lo mejor nada más por tiempo. Abandonaron al Señor y cavaron cisternas rotas. Híjole, es que no puedo leer este libro y compartir este libro sin ir a la palabra. Yo no sé si ustedes leyeron este libro, es importante que lo lean. Vamos a capítulo 2. Del 9 al 13. Dice, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a ver los pecados del pueblo que vemos en este libro. Estaba comparándolo con otro versículo. Dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera. Dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ese es el primer mal. Me dejaste a mí. Te apartaste de mí y esa es la raíz de todo. Esa es la raíz de que sigamos abundando en pecado. Cuando tú dejas a Dios, deja tú la religión. Hay mucha gente religiosa, cristiana. Tienes la verdad, tienes el conocimiento. Acuérdate ¿te acuerdas Juan capítulo 3, un varón que se acercó a Jesús de noche? ¿Cómo se llamaba ese varón? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Nicodemo? Sí, era Nicodemo, ¿no? Se acercó y le dijo, maestro, sabemos que tú vienes del cielo porque si no, no podrías hacer los milagros que tú haces. Dijo, sabemos.
Estamos convencidos. Estamos convencidos de que vienes del cielo. Entonces, muchos estamos convencidos de una teología mental, pero no es real. Entonces, me dejaste a mí. ¿Sabes lo que es la apostasía? ¿Sabes que vivimos en tiempos de apostasía? Dice que muchos apostatarán de la fe. Y a lo mejor tú piensas, híjole, los hermanos que ya no se congregan ni en esta iglesia ni en ninguna iglesia, ya apostataron. Te voy a decir, hay muchos que están apostatando y se siguen congregando y están predicando y están enseñando y están sirviendo. Y son apóstatas. Porque estás en una religión, pero hace mucho que dejaste a la fuente de agua viva. Y por eso vives un cristianismo que no te hace efecto a ti ni a nadie. Por eso vives un cristianismo que tienes que andar buscando entretenimiento y estás a veces buscando en dónde congregarte y estás buscando cosas nuevas. Como esos que vienen ahí, creo que en el libro de Efesios, que les gustaba escuchar cosas nuevas. Estás buscando un nuevo movimiento, estás buscando otra congregación. ¿Por qué? Porque hace mucho dejaste la fuente de agua viva. ¿Quién te dijo que la congregación iba a ser tu fuente de agua viva? Porque quien te dijo eso te dijo una mentira. Ninguna congregación es la fuente de agua viva. Tu ministerio, tu servicio a Dios no es la fuente de agua viva. Solamente hay una fuente de agua viva y esa es Cristo Jesús. Él es la fuente. Él es el manantial de vida. Y cuando tú lo dejas, estás perdido y yo estoy perdida. Dice, 2 males hizo mi pueblo. Lo resumió en 2 males. Todos los pecados los resumió en esto. En 2 males ha hecho mi pueblo. Sí, estaban en fornicación, estaban en idolatría, eran avaros, eran soberbios, sí, pero todo se resumía a esto. 2 cosas, 2 males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Y qué? Cuando ya no tienes a Dios, ¿qué haces? Buscas las similitudes, buscas los sustitutos, ¿no? Y eso es lo que tenemos muchos, tenemos sustitutos de Dios y Dios es insustituible, es irreemplazable. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas, cisternas que no sirven, cisternas que están cuarteadas y les pones agua y no la retienen. Y si una cisterna no retiene agua, no sirve de nada, entonces no es cisterna, no te sirve. Y eso es lo que hacemos. Hacemos cisternas, hacemos reemplazos porque hemos dejado la fuente de agua viva. Tratamos de hacer nuestras cisternas. Nuestras formas, nos vamos a la idolatría, nos vamos al trabajo, nos vamos a la mejor al ministerio. Y sabes, a veces el ministerio se convierte en tu cisterna rota, porque eso no te va a llenar. Nada de lo que hagas para Dios te va a llenar. Es Dios mismo el único que te puede llenar. 2 males hizo mi pueblo. ¿Cómo se parece esos males a tu vida? Capítulo 2, versículo 32. ¿Se olvida a la virgen de su atavío o a la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. La relación de desposorio que tenemos con el Señor. Yo creo que si alguien se va a casar y hay gente que se compromete y se casa en 6 meses, hay gente que, no sé, me tocó gente que en 3 años y ya están desposados. Generalmente, no siempre sucede, pero generalmente la persona sabe que está prometida.
que se va a casar, no se le olvida que tiene una fecha en que se va a casar, ya pertenece de alguna forma a esa persona, ya está, ¿cómo se podrá decir la palabra? Designada, dedicada, apartada para esa persona, y está pensando en eso, en su vestido, en su atuendo, en su compromiso. Y nosotros estamos en ese compromiso. Nosotros estamos desposados como iglesia con Dios. Hay unas bodas que se están preparando. Hay unas bodas que se están preparando. Las bodas del Cordero. Ahorita están haciendo los preparativos, no los vemos, están haciendo, tú te estás preparando porque allá en el cielo se están haciendo los preparativos. Y dice, tú estás en esa situación, eres la novia, eres la desposada. Y generalmente y humanamente cuando alguien se va a casar está emocionado, sabe que le pertenece a esa persona, no anda regularmente, alguien sensato, ¿verdad? No anda con otras mujeres ni con otros hombres, ¿por qué? Porque ya está comprometido con alguien. Y todos los días piensa en ese alguien y piensa en ese día. Pero aquí dice el Señor, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Cuántos días llevas sin estar con Dios, sin pensar en Él? ¿Cuántos días llevo yo? ¿Cuántos días de este año no hemos tenido esa relación con Él, esa devoción con Él? O tenemos una relación como intermitente con Dios. No funciona. Innumerables días. Innumerables días, dice el Señor. Mi pueblo me dejó a mí fuente de agua viva. Mi pueblo se olvidó de mí por innumerables días. Se acabó esa relación. Capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Fíjate, esa relación de esposo, de decir mi esposa, mi esposo. Imagínate cuando alguien pasa de llamar a alguien mi esposa, que es como un término de mucha honra, mi esposa, pasarle a llamar ¿cómo? ¿Cómo la llama? Qué fuerte palabra. Ramera, prostituta. Y aquí dice, has fornicado con muchos amigos, ¿no? Y a lo mejor esa es nuestra justificación, es que no, para mí no es mi Dios, esto no es mi Dios, es algo que me gusta. Pero Dios es un Dios celoso. Y hemos aprendido que en una relación de matrimonio es una relación exclusiva de dos. No hay lugar para un tercero, y Dios es celoso. Cuando tú dejas a tu marido, que es Dios, y tienes otros amigos con los que también te la pasas a gusto, que también le quitas a él ese lugar por estar con otras cosas, que tú no les ves nada de malo, ¿qué piensa Dios de eso? ¿Qué piensa Dios de eso? Porque de esposa la llama ramera. Dios nos llamó una relación exclusiva con Él. Capítulo 3, versículo 10. Estamos enumerando o viendo los pecados de la nación. Y cuando vemos los pecados de la nación, tengo que verme yo ahí reflejada. Porque yo creo de toda esta lista,
yo encuentro cosas en las que no estoy bien y estoy en pecado. ¿Tú? Porque no estoy aquí para ver y analizar una nación, sino estoy aquí para verme a mí. Este es el espejo. ¿Sí? Este es el espejo. Me estoy viendo a mí. Y si tú estás pensando en el hermanito o en la hermanita, no apuntes para allá, es hacia acá. Yo te comparto a ti, pero yo no estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí, en lo que Dios me quiere hablar a mí. Dice 3:10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Las apariencias, fingidamente. ¿Cuánto nos volvemos a Dios fingidamente cuando tenemos un problema, una situación, o simplemente porque ya fingimos por default? Así nos enseñaron. Está en nuestra naturaleza el guardar las apariencias. Y ese es el gran problema. Capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Podemos tener una apariencia de piedad, pero el corazón de qué era? Lava tu corazón de maldad. ¿Hasta cuándo permitirás en ti pensamientos de iniquidad? A lo mejor no estás haciendo un pecado externo, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón y sabe los pensamientos que tienes. No necesitas ejecutarlos. Cuando tú recibes un pensamiento y no lo llevas cautivo al nombre de Cristo y lo estás acariciando y lo disfrutas, esos pensamientos también ofenden a Dios. Entonces, muchas veces es pura apariencia, pero nuestro corazón y nuestra mente no son acorde con lo que aparentamos. Sus corazones se endurecieron en extremo. Jeremías 5 del 1 al 3. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis a hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad y yo lo perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse, ¿sí? Corazones endurecidos en extremo. Te habla Dios y no quieres. Dios te quiere corregir y no quieres. Los azotaste y no les dolió. Viene la disciplina de Dios y no te duele, te vale. Sigues en lo mismo, no importa que se venga esto, no importa que se venga el otro, no importa que estés pasándola mal, que estés enfermo, que estés en problemas en el trabajo, que tu familia esté dividida, no importa, tú sigues en lo mismo, no te importa, ya no te duele. Es parecido a esos hombres que querían acostarse con los ángeles que estaban visitando a Lot, que les vino una ceguera y aún su ceguera, el susto de repente quedarse ciegos no fue suficiente, ellos seguían arrastrándose para encontrar la puerta y así se endurece el corazón, ya no importa, quiere tratar Dios contigo, quiere disciplinarte, te está hablando y ni aún te das cuenta de su disciplina. A ese grado llega la maldad de nuestro corazón, la dureza de nuestro corazón. Idolatría y corrupción, ya lo vimos en el capítulo 7, cuando vimos la mentalidad del templo, vimos que eran tiranos, que eran corruptos, que eran mentirosos, que eran fornicarios, etc. Otro pecado, aborrecían la palabra de Dios. Vamos a Jeremías 6:10. Jeremías 6:10. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa, no la aman. No aman la palabra de Dios, no quieren escuchar, tienen oídos incircuncisos. Quieren escuchar, no sé,
otras cosas, que a lo mejor algunos versículos de la palabra, pero que nos motiven, nos consuelen, pero no queremos escuchar nada que nos ofenda. Yo quiero decirte una cosa, la palabra de Dios ofende a tu personalidad, a tu viejo hombre. Y ellos no querían escuchar la palabra. Y mucha gente estamos así, no queremos escuchar la palabra. Capítulo 36, versículo del 21 al 23. Dice, y envió... Ay, espérame. Y envió el rey Jehudi a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudi a oídos del rey, a oídos de todos los príncipes que juntó el rey al rey estaban, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos los siervos que oyeron estas palabras. Imagínense, estaban leyendo la palabra de Dios y el rey, fíjense, estaban en guerra, estaban a punto de ser conquistados y destruidos por su pecado, y el rey estaba en su casa de invierno, ¿sí? Había como un brasero, un fueguecito ahí, el rey así buscando el calor, tranquilo. Y cuando Jehudi leyó 3 o 4 planas, el rey le causó tanto coraje y odio lo que leía en la palabra que lo rasgó, lo rompió y lo aventó al fuego. Qué tremendo, era el extremo ya estaba una necedad y un extremo de decir, imagínate lo que hizo el rey, rompió la palabra de Dios, me vale, no me importa, y la quemó, no es nada, es basura. Qué duro, qué tremendo esto, La causa de la calamidad era su desobediencia, ya no voy a entrar en sus detalles, pero ellos seguían, o sea, tú lo viste en Jeremías, seguían pensando que no habían hecho nada malo, se sentían que estaban bien. En Jeremías 2:21 vemos una de varias ilustraciones acerca de la condición de su pueblo. En medio de una resistencia a la palabra de Dios, vemos a Jeremías que no solo oía las palabras de Dios, sino que las comía. Y ahí viene, en medio del aborrecimiento a la palabra de Dios, encontramos ahí una escena tan tremenda. En medio de un pueblo que no quería oír la palabra, encontramos a este hombre, Jeremías, en esta escena tan hermosa, porque mientras este rey quemaba la palabra y los demás no querían oír la palabra, fíjense lo que vemos de Jeremías capítulo 15, versículo 15. Capítulo 15, versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremendo! No me senté en compañía de los burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llené de indignación. ¡Qué escena! En medio de un pueblo que no quería oír nada de Dios, este hombre no solamente oía las palabras, sino dice, y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Ese es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no escucha las palabras de Dios porque tiene que escucharlas. No las escucha nada más, sino las come, las hace suyas. Las haces parte de tu centro, de tu corazón y de tu vida, y te dan gozo y te dan alegría. Y a lo mejor en un momento como Ezequiel, me parece que fueron amargas en un momento. Porque a veces hay algo adentro que no nos gusta, pero de repente nos causa gozo de saber que Dios nos está cambiando, que Dios nos está transformando. Voy a hacer una pausa aquí de unos 5 minutos y
continuamos. Espero ya que sea nada más esta tercera sesión para terminar el libro de Jeremías. Espero que estén siendo edificados por Dios y puedan descansar tantito unos minutos y regresamos.